Dicen que un solo gesto puede cambiar el rumbo de una vida, pero nadie imaginó que aquel gesto vendría de un niño de apenas 9 años, con los zapatos rotos y un abrigo tan gastado que apenas podía llamarse abrigo. Nadie imaginó tampoco que ese gesto transformaría el corazón de un hombre que creía tenerlo todo en dinero, poder, éxito. Pero no paz. Esta es la historia de cómo un niño desconocido tocó lo que ni los millones ni los viajes ni las mansiones habían podido tocar. Era una madrugada fría, una de esas en las que el viento parece morder la piel. Las calles estaban casi vacías, excepto por los autos que pasaban a toda velocidad rumbo a ninguna parte. En la esquina de la avenida central, bajo un poste de luz parpadeante, un niño esperaba sentado sobre una caja de madera. Temblaba ligeramente, no solo por el frío, sino también porque llevaba horas allí, vendiendo pequeños paquetes de galletas para poder llevar algo a casa. Se llamaba Samuel. Y aunque la vida no había sido generosa con él, tenía una mirada limpia, de esas que todavía creen en la bondad. A pocos metros, un hombre de traje elegante caminaba con pasos pesados. Era Edmundo Ferrer, uno de los empresarios más ricos del país. Pero esa noche no caminaba como un hombre victorioso. Caminaba como quien huye de sí mismo. Venía de una reunión en la que había firmado un acuerdo millonario, algo que para cualquiera sería motivo de orgullo, pero para él ya no significaba nada. Llevaba semanas sintiendo un vacío extraño, una especie de silencio incómodo en el pecho que ni siquiera él sabía explicar. Edmundo estaba tan perdido en sus pensamientos que no notó al niño, hasta que escuchó una voz suave. «Señor, quiero unas galletas, son caseras, puedo darle 2 por el precio de una, si tiene hambre». El empresario se detuvo. Miró al niño sin comprender por qué le había hablado. No necesitaba galletas, de hecho nunca comía nada fuera de los restaurantes más exclusivos. Su primera reacción fue ignorarlo y seguir caminando, como hacía siempre que veía a alguien intentando venderle algo en la calle. Pero esta vez no pudo. Había algo en la expresión del niño, algo que no sabía nombrar. «No, gracias», murmuró Edmundo, intentando seguir su camino. Pero apenas dio un paso, el viento sopló con fuerza y levantó un pequeño remolino de polvo. El niño se estremeció tanto que casi dejó caer su caja. Edmundo lo miró de reojo. A las manos de Samuel estaban moradas del frío, y su abrigo, bueno, era más un recuerdo que una prenda. «¿Cuánto has vendido hoy?», preguntó Edmundo sin saber por qué. Samuel bajó la mirada. «Casi nada, señor. Pero si no vendo, no comemos. Mi mamá está enferma y mi hermana es muy pequeña. Pero no se preocupe, yo puedo aguantar el frío». Esas palabras cayeron en Edmundo como un golpe inesperado. Había escuchado cientos de historias similares, pero ninguna lo había tocado antes. Quizás porque siempre había estado demasiado ocupado, demasiado blindado detrás de su propio mundo. Samuel se quitó el abrigo, aquel pedazo de tela desgastado, y lo extendió hacia Edmundo. «Si usted tiene frío, puede usarlo. No está muy bueno, pero es lo único que tengo. Y yo ya estoy acostumbrado». Edmundo abrió los ojos, incrédulo ante un niño pobre, ofreciendo su único abrigo a un millonario vestido con traje. En ese instante, algo dentro de él crujió, algo que llevaba años endurecido, algo que ni él mismo sabía que seguía ahí. El viento volvió a soplar, arrastrando el silencio mientras dos mundos completamente distintos se encontraban bajo la luz parpadeante del poste. Y fue allí, en esa madrugada helada, donde comenzó una historia que nadie, absolutamente nadie, habría esperado. Edmundo permaneció inmóvil unos segundos, observando aquel abrigo extendido hacia él. Era viejo, tenía hilos sueltos, un parche en la manga y manchas que el tiempo había vuelto permanentes, y aún así el niño lo ofrecía con una sinceridad que desarmaba cualquier excusa, cualquier escudo. «No puedo aceptar eso», dijo el millonario, intentando recuperar su postura habitual, esa que imponía distancia, poder y frialdad. Pero Samuel insistió, con esa terquedad noble que solo los niños de corazón grande poseen. «Señor, usted está sin abrigo y el viento está más fuerte. Yo sé lo que es tener frío y no quiero que usted lo sienta también». La voz del niño no tenía dramatismo, ni lástima, ni intención de manipular, solo verdad. Una verdad tan simple que desarmaba todo cinismo. Edmundo respiró hondo, incómodo. Hacía mucho que nadie le ofrecía algo sin pedir nada a cambio. En su mundo, cada gesto tenía una intención oculta. Cada sonrisa era una estrategia, cada regalo un mecanismo para obtener favores. Pero, ¿esto? ¿Qué ganaba un niño pobre regalando su abrigo? «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. Samuel se encogió de hombros. «Mi mamá dice que cuando das lo poco que tienes, Dios te mira de cerquita y te cuida un poquito más. Y yo quiero que Él lo cuide a usted también». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era incómodo, era profundo, casi sagrado, como si las palabras del niño hubieran abierto una grieta en un lugar olvidado del corazón de Edmundo. El empresario se arrodilló lentamente, quedando a la altura del pequeño.
¿Cómo te llamas, Samuel, señor? Y si quiere puede pagarme con una sonrisa. La gente casi no me sonríe. Edmundo sintió un nudo en la garganta, una sensación que no experimentaba desde su juventud, antes de que los negocios, la ambición y las decepciones lo volvieran un hombre duro. Sin darse cuenta, sonrió. Una sonrisa tímida, torpe, pero real. Los ojos de Samuel brillaron, como si acabara de recibir un tesoro. Ve, dijo el niño. Sabía que podía hacerlo. Antes de que Edmundo pudiera responder, el viento volvió a golpear, esta vez con más fuerza. El niño tembló sin disimular. Edmundo se quitó su propio abrigo, uno grueso, elegante, de lana fina menos, y lo colocó sobre los hombros de Samuel. Si alguien necesita abrigo aquí, eres tú. Samuel abrió la boca, sorprendido. Señor, pero este abrigo debe costar. No importa cuánto cueste, lo interrumpió Edmundo. Importa a quién lo necesita más. Los ojos del niño se humedecieron, pero no lloró. Había aprendido a ser fuerte muy temprano. Aún así, se le escapó un susurro. Gracias. De verdad, Edmundo se incorporó. Algo dentro de él había cambiado sin que pudiera explicarlo. Aún no sabía que era pura ausencia, como si aquel gesto, tan simple y tan pequeño, hubiera movido una pieza interna que llevaba años inmóvil. ¿Dónde vives, Samuel?, preguntó, esta vez con una intención diferente. El niño señaló una calle estrecha que desaparecía entre edificios viejos. Allí, señor, en el edificio azul, el que parece que se va a caer, pero todavía no se cayó. Edmundo observó la dirección, frunciendo el ceño en conocía esa zona. Era una de las más pobres de la ciudad, un lugar donde la gente sobrevivía más que vivía. ¿Y tu madre, tu hermana, están solas ahora? Samuel asintió. Mi mamá está enferma, no puede salir. Mi hermanita tiene 3 años. Yo vendo las galletas para comprar sus medicinas. Edmundo tragó saliva. Era imposible no sentir el golpe de realidad. Él, que gastaba en una cena lo que esa familia necesitaba para vivir un mes. Él, que había crecido con comodidades, que nunca había pasado frío, hambre ni necesidad. ¿Cómo podía existir esa diferencia tan absurda en una misma ciudad? Samuel, ¿puedo acompañarte a tu casa? Me gustaría saludar a tu mamá. El niño abrió los ojos, sorprendido y feliz. De verdad, claro, señor. Mamá se va a alegrar. Ella dice que las personas buenas casi no aparecen por aquí. Edmundo caminó junto a Samuel, no detrás ni delante. A su lado Anne, y mientras avanzaban por las calles estrechas, por primera vez en muchos años, no sintió prisa para llegar a ningún sitio. No sabía aún que ese pequeño trayecto lo llevaría al lugar donde su vida daría un giro que ni toda su fortuna podía haber comprado. El camino hasta el edificio azul fue corto, pero para Edmundo se sintió como si estuviera cruzando un puente entre dos mundos. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de los restaurantes lujosos, los autos brillantes y los pasillos silenciosos de sus mansiones. Aquí todo era distinto, en ropa colgada entre ventanas, aroma a sopa que venía de alguna puerta entreabierta, el sonido de niños jugando descalzos en la vereda. Pero había algo más, en una especie de dignidad silenciosa, una resistencia que él no conocía. «Es aquí», dijo Samuel deteniéndose frente a una puerta descascarada. «Tenga cuidado con el escalón, siempre se mueve». Edmundo observó el lugar. El pasillo estaba oscuro y olía a humedad, pero no era eso lo que lo impresionaba. Era la forma en que Samuel entraba allí sin vergüenza, sin esconder su realidad, sin pedir disculpas por ella. El niño empujó la puerta y llamó suave: «Mamá». Llegamos a andés. Del interior se escuchó una tos débil, seguida de una voz cansada: «Samuel, ¿estás bien, hijo?». La escena que Edmundo vio al entrar se le quedó clavada en el alma. La madre del niño, una mujer joven pero desgastada por la vida, estaba recostada en un colchón delgado con una manta agujereada. Su piel era pálida, sus ojos tenían ojeras profundas, pero aún conservaban una calidez inmensa. «Buenas noches», dijo Edmundo, inclinando la cabeza con respeto. Ella lo miró, confundida. Era evidente que no esperaba ver un hombre vestido de traje en su casa, y mucho menos uno que emanara ese aire elegante, incluso ahora sin abrigo. «¿Usted es?», preguntó la mujer con un hilo de voz. «Alguien que su hijo ayudó esta noche», respondió Edmundo, «y alguien que quisiera ayudarlo ahora a él, y a usted, si me lo permite». Samuel sonrió con orgullo, como si hubiera llevado a casa a un héroe. La madre intentó incorporarse, pero la tos la obligó a quedarse sentada. «Señor, no tenemos nada que ofrecerle», dijo ella con humildad. «Ya me ofrecieron más de lo que imagina», respondió Edmundo, mirando al niño. Había sinceridad en su voz. No era una frase educada, realmente lo sentía. Samuel corrió a abrazar a su madre y ella acarició su cabello con ternura. En ese gesto simple, Edmundo vio todo lo que le había perdido años atrás. Vio la falta que le hacía alguien a quien abrazar sin miedos, sin intereses, sin contratos de por medio. «¿Desde cuándo está enferma?», preguntó él, con una preocupación auténtica. «Desde hace meses», explicó ella. «No puedo trabajar y las medicinas son muy caras».
Samuel hace lo que puede, pero yo sé que no alcanza. Edmundo apretó los dientes. Sentía una indignación inesperada, casi dolorosa. ¿Cómo podía un niño estar cargando un peso así? ¿Cómo era posible que él, rodeado de lujos inútiles, nunca hubiera pensado en la gente que vivía en condiciones tan duras? Permítame ayudar, dijo. Y las palabras salieron más firmes de lo que pensaba. No solo hoy. Quiero asegurar que usted reciba el tratamiento necesario y que Samuel pueda estudiar sin preocuparse por trabajar en la calle. La madre quedó muda, Samuel también. ¿Como si temiera que fuera una ilusión? El niño preguntó en voz baja, ¿de verdad, señor? Aunque no nos conozca. Edmundo se agachó y puso las manos sobre los hombros del pequeño. Samuel, tú compartiste tu abrigo conmigo sin saber quién era yo, ni cuánto dinero tenía, ni si podía devolverte el gesto. Me diste lo más valioso que tenías. ¿Cómo no voy a ayudarte yo ahora que puedo hacerlo? Samuel bajó la mirada, emocionado. Es que mamá dice que cuando uno ayuda de verdad, Dios ve todo. Edmundo sintió un nudo más fuerte aún, porque esas palabras lo golpearon donde más dolía. Él había pasado años acumulando riquezas, pero nunca había acumulado gratitud, ni amor, ni paz. La madre intentó hablar, pero se quebró antes de poder decir algo. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas silenciosas, como si por fin una carga demasiado pesada se hubiera aflojado. Edmundo no buscó consolarla con palabras vacías. Simplemente se sentó en una silla vieja y permaneció allí, acompañándolos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Y mientras la noche avanzaba en aquel pequeño cuarto pobre pero lleno de amor, él comprendió algo en ese encuentro. No había sido casualidad. Era un llamado, un recordatorio, una oportunidad que la vida le estaba dando para reparar algo dentro de él. Lo que aún no sabía era que su decisión de ayudar a esa familia no solo cambiaría sus vidas, sino la suya por completo, más de lo que imaginaba. Durante los días siguientes, Edmundo no pudo sacar de su mente la imagen de aquella familia. Mientras firmaba contratos, asistía a reuniones y revisaba informes, su pensamiento volvía, una y otra vez, a Samuel y su madre. Aquel pequeño cuarto húmedo, la tos persistente, la sonrisa valiente del niño. Algo dentro de él se había abierto, como si una puerta que llevaba años cerrada finalmente hubiera cedido. No tardó en actuar en primero. Llevó a la madre de Samuel a un hospital privado. Los médicos, al ver su estado, quedaron sorprendidos de que hubiera sobrevivido tanto tiempo sin tratamiento adecuado. Edmundo se aseguró de que recibiera la mejor atención, sin escatimar en gastos. Cada día preguntaba por su evolución, algo que sus empleados notaron con asombro. ¿Qué le había pasado al hombre de hierro, tan conocido por su frialdad? Luego organizó discretamente una donación para el edificio donde vivía Samuel. Mandó reparar la fachada, reforzar la estructura y asegurar que las familias tuvieran agua potable y electricidad estable. Nadie sabía que era él. No buscaba reconocimiento, no buscaba agradecimientos. Por primera vez, no buscaba nada, pero su gesto más grande aún estaba por llegar. Un mes después del encuentro, cuando la madre de Samuel ya estaba recuperándose en casa y podía caminar sin dificultad, Edmundo los invitó a una reunión. Los llevó a una zona tranquila de la ciudad, llena de árboles y casas modestas pero bonitas. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Samuel mirando a todos lados con curiosidad. Edmundo sacó unas llaves de su bolsillo. Porque esta casa es suya, dijo con voz suave. La madre lo miró, sin comprender al principio. ¿Nuestra? ¿Cómo? ¿Por qué haría algo así? Edmundo respiró hondo. Era el momento de decir lo que llevaba guardando semanas. Porque ustedes me recordaron algo que había olvidado, confesó. Yo creía que tener éxito era acumular cosas, dinero, propiedades, negocios. Pero, ¿de qué sirve todo eso si uno no tiene con quién compartirlo? Si uno olvida mirar alrededor. Samuel escuchaba con los ojos muy abiertos, abrazando su cajita de galletas como si fuera un tesoro. Esa noche, cuando me ofreciste tu abrigo, continuó Edmundo mirando al niño, hiciste algo que nadie había hecho por mí en años. No me viste como un empresario ni como un millonario. Me viste como un ser humano, y eso me salvó. La madre comenzó a llorar. Esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de esperanza. Abrió la puerta de la casa con las manos temblorosas. Al ver el interior, una cocina sencilla, 2 cuartos limpios, muebles nuevos, se llevó las manos al rostro y se derrumbó en llanto silencioso. Samuel corrió de habitación en habitación, como si explorara un castillo. Luego volvió corriendo hacia Edmundo y lo abrazó con fuerza. Señor, yo no sé cómo agradecerle. Edmundo se arrodilló para estar a su altura. No tienes que agradecerme nada. El que recibió el regalo fui yo. Samuel sonrió con esa pureza que solo los niños poseen. Entonces, ¿somos amigos? Edmundo sintió un calor en el pecho, el mismo que no sentía desde su infancia. Somos familia, respondió. A partir de ese día,
Edmundo se convirtió en parte de sus vidas. Ayudó a que Samuel ingresara a una buena escuela. Visitaba a la familia cada semana y poco a poco descubrió que la verdadera riqueza no estaba en lo que tenía, sino en lo que compartía. Y cada vez que se sentía perdido, cansado o abrumado, recordaba ese momento bajo la luz parpadeante del poste, cuando un niño temblando de frío le ofreció el único abrigo que tenía. Ese abrigo, que había sido pobre en material, pero inmensamente rico en amor, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo. Un recordatorio de que a veces los milagros llegan envueltos en gestos pequeños, hechos por manos pequeñas, pero capaces de transformar corazones enormes. Y así, por un acto de bondad que nadie hubiera notado, un millonario encontró lo que llevaba años buscando: paz, propósito y un lugar donde su corazón pudiera descansar. Todo gracias a un niño que no tenía nada, excepto un corazón gigantesco.